Bueno, y es un placer enorme y sobre todo porque es un tema que a veces lo tomamos como un tanto tabú y no queremos hablar tanto sobre estos temas, y ya aprovechamos también a mandarle un cálido abrazo a toda la familia de Gastón Boero, este sexólogo que nos dejó en esta jornada, así que bueno, un abrazo muy también. Querido, muy querido, amigo sí, de esta casa también, trabajó mucho tiempo aquí, así que tal vez en homenaje podríamos decir que vamos a abordar esta temática sin miedos, conociendo un poco más acerca de lo que está ocurriendo, que Vero planteaba recién, cuántas realidades hay. No podemos hablar solo de las parejas que sí, obviamente, deben estar viviendo días complejos, complicados, compartiendo 24/7, como se dice habitualmente, junto al otro, sin tener la posibilidad de salir a comer, hacer cada uno su vida, ir a trabajar. Tener sus espacios, totalmente, que es tan necesario. Totalmente. Así que rapidito presentamos al doctor Santiago Cedrés, que es médico sexólogo, presidente de la Academia Internacional de Sexología Médica. Un placer enorme. Algo ya estuvimos charlando en la pausa, pero seguramente son muchas dudas e interrogantes que tienen los televidentes. Empecemos tal vez por las relaciones de pareja que conviven, que dicen, ¿estaremos llegando al final de una relación que no nos soportamos más? ¿Qué podemos hacer? ¿De qué manera afrontar esta realidad? Perfecto. Primero que nada, gracias por la invitación y mandar un abrazo a la familia del profesor Boero, sin duda un referente en la temática de medicina sexológica en nuestro país, en nuestro medio, así que un gran abrazo a la familia. Muy bien. Y bueno, es un tema complicado, el tema de la sexualidad, cómo ha impactado esto de la cuarentena, el coronavirus, el estar todo el tiempo en casa. ¿Cómo este estado de alerta, nervioso, ¿no? preocupado, angustiado, es como un combo, ¿no? Pero todo junto, claro. Todo junto. En realidad, cuando aparecen estas situaciones así, donde el miedo predomina, el miedo al contagio, a la muerte, las noticias que son bien difíciles de digerir a veces en nuestro país, en el exterior el ser humano reacciona y la sexualidad y cómo vive su sexualidad forma parte también de esa reacción. A veces no había antecedentes en la historia de la medicina científica. ¿Qué pasaba con la sexualidad de las personas en estado de cuarentena, en estado de confinamiento? Aparecen algunos estudios en la población carcelaria, en algún otro tipo de subpoblación, pero algo así con la pandemia más mortal de los últimos 100 años, donde por la vía de transmisibilidad que tiene llevó al confinamiento, a perder esto de la salud social, del vínculo presencial. Pandemia por eso mismo también, por la facilidad del contagio y lo rápido. La rapidez de la propagación y de la infección. Y esto ha llevado entonces a que la sexualidad cambió, la sexualidad del coronavirus lo cambió y bueno, y es parte del estudio de los que nos dedicamos a esta ciencia. ¿Qué va a pasar después con los vínculos, con cómo aspirar y velar por la salud sexual de la población cuando las condiciones sociales van a ser tan diferentes? Qué interesante que se esté aprovechando la instancia para eso, para hacer una investigación profunda. Usted comentaba que está próximo incluso a tener los resultados. Sí, los resultados finales. En realidad, en las pandemias históricas que ha habido, desde lo que fue la lepra, la peste negra, después lo que fue el SARS en China en el 2003, lo que fue el brote de ébola en Sudáfrica en el 2013, se estudió siempre un poco qué pasaba, pero con la sexualidad en realidad. Apareció en la revista Lancet, que es la de mayor impacto científico, un estudio bien interesante en febrero de este año, qué pasaba con el confinamiento en cuanto a la salud mental. Entonces decía, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo aumenta la irritabilidad del confinamiento? ¿Cómo aumenta la depresión, el insomnio, las características que tenía por el encierro? Y estos síntomas eran mayores cuanto más tiempo de cuarentena tenía la persona. Y ahora se está hablando también del síndrome post-cuarentena. ¿Qué va a pasar después? Psicológicamente, ¿cómo vamos a quedar de esta situación? Yo creo que todo loco. Es complicado. Eso es un poco radical. Los especialistas en salud mental es algo que hay que poder asistir y los que nos dedicamos a la sexología también, cómo restablecer lo que es el vínculo de la sexualidad entre las personas y primero la sexualidad de uno con uno mismo, ¿no? Antes de saber esos resultados finales, sí. el primer shock que tuvimos todos fue en China aumentaron muchísimo los divorcios, nos vamos a quedar todos separados. Sí. ¿Qué es cierto en eso? ¿O qué tanto puede llegar a pasar acá? Sí, y bueno, y sí, eso es lo que estamos un poco atentos y estamos viendo. Los que nos dedicamos a esto, lo que es la terapia de pareja y la terapia sexológica de pareja, se ven unos índices muy elevados de irritabilidad y de dificultades en la conexión. Yo siempre digo que la sexualidad es el comportamiento humano más complejo. Es el más complejo de todos, porque es un espejo de cómo estamos, cómo nos sentimos, cómo funciona nuestro cuerpo y cómo estamos afectivamente también, ¿no? Más allá de que uno viva la sexualidad solo o en pareja, cuando uno está vinculado con otra persona a través de su sexualidad, es bipolar. La sexualidad te une o te separa, no hay como término medio. Si está todo bien y uno se siente más cómplice y hay más fuerza para lidiar contra todas las dificultades que vengan en el vínculo familiar, en el vínculo de pareja o afuera, ¿no? Las dificultades económicas, con los hijos si es que viene, con el trabajo.
Pero cuando la cosa está mal, cuando hay disfunciones sexuales o cuando no fluye la sexualidad como debería fluir, en vez de ser un motivo de satisfacción, es un problema y es una queja y es una situación de tener que rendir el tengo que, es mortal, ¿no? Tengo que y sé que no me va bien. Ahí cada vez nos va separando un poco más y ahí viene lo que es la pérdida de la autoestima, lo que es la depresión, la irritabilidad y la pareja se empieza como a fisurar. Y en estado de cuarentena, cuando tenemos que convivir 24 horas con la persona, si tenemos una pareja conviviente, si estamos en esa situación, es cuando la cosa se empieza a complicar. Por eso era interesante poder ver. A los sexólogos siempre lo comentamos en los grupos de trabajo, es que se ha disparado mucho la consulta desde el punto de vista sexológico y el motivo predominante es la pérdida del deseo. El deseo sexual hipoactivo es lo que decimos en sexología. Se ha perdido. ¿Por qué? Y bueno, cuando uno tiene la pareja conviviente, a veces uno sostenía a la pareja con diferentes situaciones, ¿no? Uno tenía el trabajo, tenía la sociabilización, el club, tenés la salida con amigos, que podés salir, y después tenías tu tiempo en pareja. Entonces a veces la pareja que estaba más o menos se sostenía con un montón de, no de evasivas, pero sí de otros focos de atención, que cuando uno tiene que convivir 24 horas con la persona, cuando el vínculo a veces no está muy bien, o porque estás encerrado y te sentís bajoneado, o estás aburrido y aparece la irritabilidad, y uno empieza a volcar en el otro todo lo que le pasa a uno, y ahí la sexualidad se empieza a complicar. Entonces la deserotización es una cosa de la pareja que se va perdiendo en el vínculo, la capacidad de vincularse con el otro, la comunicación sexual. Ahí es cuando se empiezan a fisurar las conductas sexuales y aparece la pérdida del deseo, ¿no? ¿Y ahí cómo se hace? Porque, por ejemplo, fue muy llamativo cuando en Argentina, en esta época de pandemia, de parte de las autoridades se recomendó, por ejemplo, como una buena alternativa el sexting, el sexo virtual, el uso de redes sociales o de tecnologías para eso. Acá capaz que es distinto, es una buena opción. ¿Qué pasa con todo eso? Claro, sí, en realidad, mira, el gobierno de Nueva York sale con todas unas recomendaciones de vivir la sexualidad por el coronavirus, ¿no? Que la verdad que son unas recomendaciones que estuvieron muy oportunas. De hecho, en la Federación Latinoamericana de Sexología las tradujimos al español y al portugués y se difundió por todo lo que fue Latinoamérica, para poder ver qué recomendaciones había y cómo vivir la sexualidad. Y ahí depende del escenario que tengamos, ¿no? Una cosa es cuando tenés una pareja conviviente, que tenés la misma chance de contagio que tu pareja, entonces ahí la sexualidad se ve liberada a vivirla mucho más distendidamente. ¿Qué pasa con la persona que no tiene la sexualidad, que no tiene la pareja en forma conviviente? Y bueno, ahí la recomendación... O que no tiene pareja. O que no tenés pareja. Esa es la situación que es muy frecuente y que uno dice, bueno, ¿cómo vivo mi sexualidad sana en un momento de cuarentena, en esta situación epidemiológica mundial y en nuestro país? Y yo solo en mi casa. Y yo solo en casa, ¿cómo hago? Claro. ¿No? Entonces, pero siempre... en serio, perdón que lo interrumpa, Sí, pero el por otro favor. día cuando presentamos también una nota con otro especialista en el tema, me llegaban mensajes que decían, yo tengo este tema y se lo planteé Claro. recién en el corte. Yo vivo sola, me estoy guardando, estoy haciendo teletrabajo y de repente ahora ya no tengo contacto con personas que de repente a veces salía, tenía algún tipo de vínculo, no una relación formal, pero sí. ¿Qué pasa con esas personas? Claro. Porque claro. uno también su cabeza empieza a estar solamente en el teletrabajo y estar encerrado en una casa. Sí, sí. Y ya ni hablemos de hacer ejercicio, que a veces cuesta todavía el doble. ¿Por qué no costará tanto comer, no? Sí, ¿qué pasa con eso? ¿Y cómo vive la sexualidad esa persona? Claro. Que no puede ir y sociabilizar, o ir a buscar... Bueno, ahí siempre la recomendación desde el punto de vista médico y científico es lo que es la autoestimulación, ¿no? Lo que es las técnicas de enriquecimiento sexológico y el autoerotismo. Es una estrategia que uno recomienda en esa situación. En segundo lugar, y una conducta sexual que también es muy satisfactoria, está con la pareja cuando no es conviviente, es el sexo virtual. Como tú decías, que de hecho fue recomendación y se hizo viral en Argentina con algunas vedettes y modelos que decían, bueno, cómo utilizar los medios webs y demás plataformas para poder tener encuentros sexológicos. También hay un tema ahí que lo comentaba el otro especialista, que señalaba que también uno tiene que estar preparado para esa nueva realidad o esa nueva normalidad que se utiliza ahora ese término, porque la persona tiene que tener mucha confianza en el otro, saber que esas imágenes no van a ser difundidas, sentirse cómodo con uno mismo haciendo algo que nunca hizo tal vez en su vida. ¿Ese aspecto cómo se aborda? Es muy interesante la pregunta porque cambia todo el contexto de la sexualidad en realidad. Eso, y personas que, por ejemplo, tienen alguna situación con la desnudez, que no quieren demostrarse con la luz prendida, o que hay un síndrome del espejo, le decimos en sexología, que verse desnudo genera un tipo de complejos o de dificultades.
para poder vivir la sexualidad libremente. Entonces, ¿qué es? O poner una cámara web adelante, o poner a una estrategia donde está todo, cómo me siento con mi desnudez, la autoestima sexual, cómo está, la autoestima con cómo se siente uno con uno, pero por otro lado las potencialidades de los delitos informáticos que puedan haber, o de a dónde llega una imagen que uno manda, a dónde llega un video que uno manda. Entonces, ahí ya vienen todos los hackers que han aparecido, y aparecen mucho los antivirus específicamente, programas que uno compra para poder tener, que te van cambiando, por ejemplo, la dirección web para que no te puedan rastrear por dónde viene, o que van cambiando la situación de que te das cuenta si hay alguien que está leyendo algún tipo de tu hardware para poder entender y que ese video no sea pirateado. Igual me parece también que quizás se puede poner un poco más creativo y haber teléfono, claro, ¿no? Porque si también yo pienso, si nos vamos a tener que preocupar por los hackers arriba de lo complicado que es, ¿no? Sí. Capaz que empezar de a poquito, ¿no? Empezar con lo que es la voz, empezar con una hotline, ¿no? Por ejemplo, con algo que no sea la imagen y que no sea el video. La recomendación que uno hace a los pacientes. O los mensajes, o el sexting, ¿viste? Que es la combinación de sexualidad con el texting y poder, tiene todo un por verbo. eso sexting. Sí, sí. Sí, sí. Claro, todo por mensaje. Todo por mensaje, claro. Todo esto me deja pensando, ¿será que seguimos el uruguayo, hablando en genérico, por supuesto con excepciones, dándole demasiada importancia a la sexualidad? ¿Será que parte quizás de lo que esté complicando a muchos que hoy están haciendo la cuarentena va por ese lado y ni siquiera se identifica? Sí, quizás capaz que no es demasiada importancia, pero sí es buscar canalizar la intensidad adecuada a la situación. Por ejemplo, en el parámetro del deseo, de las conductas sexuales, hay una amplia diversidad de intensidades, ¿no? Desde la adicción al sexo, la adicción al porno, desde la fobia al sexo del otro lado, en el medio la asexualidad, sea lo mismo que sí o que no, la falta de orientación sexual, una sexualidad que uno puede decir, bueno, esto es una sexualidad sana. Entonces, ¿cuándo definimos que la sexualidad es sana? Porque es bien complejo hablar de patología, es bien álgido en esta materia donde la diversidad está... Que tan diverso como los gustos. Claro, y sigue siendo un poco tabú para muchas personas. Claro. Sigue costando ir a una consulta o decir, bueno, mira, me pasa esto. Pocos pasa, ¿no? Sí, sí, un tabú y dificultades para poder hablar, porque convengamos también que a los uruguayos no nos dificulta o nos es difícil contar las perdidas o las dificultades. Las ganadas las contamos mucho más fácil, ¿no? Entonces, en esto, la Organización Mundial de la Salud se expide, dice, ¿cómo vamos a definir la salud sexual? Y dice, bueno, es la capacidad de poder integrar las experiencias sexuales que uno va teniendo de una manera que lo realcen a uno como persona y realcen a uno la comunicación o el amor o lo que uno quiera transmitir. Pero sobre todo lo que recomendamos los especialistas en sexología es poder vincular la sexualidad con el sentimiento y no con el rendimiento. El pensar que yo soy más sano sexualmente si puedo tantas veces, si duro tantos minutos, si tengo estas capacidades. Bajarle la presión. Claro, capaz. bajar la presión de rendimiento, que te diré que es muchas veces una de las principales causas de disfunciones sexuales. El tener que acreditar ante el otro, ante mí mismo, por mis estándares de rendimiento. Y cuando la sexualidad capaz que no se trata tanto de cómo rindo, sino de cómo me siento con la situación. Todo en este momento, ¿no? Cuando uno capaz que está más sensible, más irritable, que se enoja más fácil, que extraña seguramente a muchas personas que no puede vincularse, su trabajo, seguramente en todo eso vaya afectando y el reclamo del otro todavía es como un plus, ¿no? Exactamente. Estamos como mucho más a flor de piel en las sensibilidades, en la irritabilidad, en el cansancio y en la depresión también, porque esto, viste, al principio genera mucha ansiedad, pero después cuando esto se va prolongando en el tiempo, uno va bajando el nivel anímico y uno se va cansando, y el estar ¿no? uno solo consigo mismo y con el otro, que también ahí es como que uno dice, bueno, acá estamos descarnadamente juntos las 24 horas y se deben empezar a mover otras cosas y conocerse otras cosas que en la vida normal y con la vorágine de la rutina se pueden ir perdiendo. ¿Se pueden hacer recomendaciones generales en base a lo que está planteando Vero? Sí, cómo no, claro que sí, siempre los que trabajamos en sexología... Porque cada pareja va a ser un mundo, ¿no? Sí, y uno no puede opinar sobre una cosa puntual, que a veces nos van llegando generales, cosas... Hay generales. Como vos decís, hay recomendaciones generales que uno dice, bueno, en realidad, en primer lugar, tratar de salir del modo rendir y pasar al modo sentir. Modo rendir me encantó. Sí, sí. Modo rendir a modo sentir. Vamos a tatuarlo. Sí, sí, sí. Pasemos a lo que es modo sentir y poder entender que la sexualidad expresa cómo estamos, ¿no? Entonces, está bien y desdramatizar un día no tener ganas. Está bien no poder
Es normal que en un momento la mujer pierda la capacidad orgásmica, que pierda la lubricación, que el varón pierda lo que es la rigidez o la fuerza eréctil, lo que tenga menos ganas. Es como naturalizar lo que es el síntoma sexológico. Y por un síntoma sexual no me dice a mí que soy disfuncional, ¿no? Que tengo una disfunción, que tengo una enfermedad. Es muy lejos de eso. Como tú decías hoy, estamos tan hipersensibles a un montón de cosas y la sexualidad muestra eso. Entonces, en ese sentido, entender que qué siento a través del síntoma sexual. Hay un síntoma sexual que me está mostrando cómo yo me siento y poder conectarme con eso. Uno dice en sexología, lo más importante es la comunicación y la comunicación en la pareja, pero antes de eso es la comunicación de uno con uno. Entonces, de poder entender lo que siento a través del síntoma sexual es de capital importancia. Y después, ¿cómo nos cuidamos? ¿Qué tips podemos decir? Bueno, ¿cómo cuidamos nuestra sexualidad en cuarentena? Y bueno, y ahí hablamos cómo cuidamos nuestro sistema orgánico y cómo cuidamos nuestra salud mental también. Entonces, para tener una salud sexual, tenemos que ir a la salud corporal también, tenemos que hablar de horas de sueño, tenemos que hablar de una dieta adecuada, donde tomemos pocos azúcares, pocos refrescos, pocas bebidas azucaradas, donde usemos algunas herramientas gastronómicas como es el jengibre, como es la maca peruana, como es el chocolate amargo. Son situaciones que está demostrado que activan desde el punto de vista que para unos dicen, bueno, son afrodisíacos en realidad. La excusa perfecta. Claro. El chocolate amargo. El chocolate amargo. Que está demostrado que activa a nivel del óxido nítrico cerebral y eso lleva a la cascada excitatoria y aumenta lo que es el deseo. Y por otro lado, el tiempo sexual, el tiempo que uno dedique. Nosotros decimos... Que no sea un trámite. Que no sea un trámite, que sea marcar tarjetas, sino que sea algo que uno quiere disfrutar, ¿no? Decimos que uno de los principales afrodisíacos. Pero me imagino que debe haber personas que... Bueno, estamos así, un trámite. Sí, sí, más con el tiempo que tenemos, ¿no? Claro. Entonces, cuando deja de ser algo preparado, ahí se trata de complicar un poquito. Hay técnicas de enriquecimiento sexual. Que la sexualidad no sea algo que viene, sino que uno se prepare para eso, porque forma el encuentro y cómo nos comunicamos como pareja. Preparar el escenario, preparar desde la luz, la temperatura, la música, cómo uno se prepara para el encuentro desde el punto de vista de la higiene, ni qué hablar, de la presentación, de uno mismo, lo que hace a cuánto me preparo para el otro. A veces no es solo el placer que uno recibe, sino es el placer de dar placer y el placer de hacer sentir de determinada manera. Entonces, en eso prepararlo es bien importante. Doctor, un gusto escucharlo. Creo que se ha abordado desde otro lugar y es lo que planteábamos también, que los televidentes se sintieran cómodos al momento de afrontar temas que a veces no nos gusta tanto tratar o públicamente dialogarlo, discutirlos, así que en cualquier momento lo vamos a llamar de nuevo porque deben aparecer muchas consultas. Y también queremos más frases célebres. ¿Te gustó? ¿Cómo fue la frase? Fue en modo salir del modo rendir para modo sentir. Perfecto. Con esa frase del doctor Santiago Cedrés, que le agradecemos muchísimo, nos despedimos rápidamente, tenemos que ir al flash subrayado. Muchísimas gracias. Y luego del flash viene el espacio especial de Lucía Soria, que va a cocinar para nosotros y darnos tips de qué no puede faltar en la cocina y en la alacena.